Es un placer, como siempre, recibir en Radio Sefarad a Elena Romero. Hola, Elena. Muchísimas gracias, porque también para mí es un placer venir aquí otra vez. Ya hace tiempo que no venía. Eso, ya te estábamos poniendo falta. Donde no te la han puesto, desde luego, es en las jornadas sefardíes en La Rioja. 10 años se han cumplido, pero son 20 en realidad porque tienen carácter bianual. ¿Qué balance haces de este recorrido en el que tenemos que nombrar, por supuesto, a tu esposo, Jacob Hassan? Pues el recorrido yo creo que ha sido magnífico, sobre todo teniendo en cuenta quiénes son los alumnos que van a estas jornadas. Efectivamente, Jacob empezó organizándolas durante varios años. Él fue el montador de estas jornadas. Después yo colaboré también y luego pasó todo a las manos de Uriel Macías. Y lo asombroso son los alumnos, porque los hay fieles que yo los recuerdo desde hace años asistiendo a estas jornadas. La inmensa mayoría no son judíos, son personas interesadas en temas de judaísmo. Y resulta increíble y admirable que bien de La Rioja, bien de otros sitios, incluso del extranjero, aparezcan alumnos que repiten y repiten y repiten, a otros nuevos. Este año hemos tenido 32 alumnos y realmente es una cifra muy importante para temas como estos. El tema de este año ha sido, así lo decidió Uriel, que fuera sobre los acontecimientos de la vida del sefardí, pero claro está, también del judío. Es decir, nacimiento y circuncisión, boda y muerte. Y en consecuencia, pues ha habido diferentes tipos de actuaciones. Las había clases con lectura de textos y había simplemente intervenciones de 20 minutos sin lectura de textos. Y ojalá esto siga durando muchos años, porque para dar a conocer el judaísmo a no judíos en un mundo en el que vivimos, creo que son muy importantes. Desde luego que sí. Y esa asistencia que te llama la atención, que nos llama la atención a todos, tiene que ver, es la respuesta al rigor y a la alta calidad de las ponencias que se presentan año tras año. Bueno, pues supongo que sí. Sí. Y sobre todo alabar a los que vienen y los que dictamos las clases, pues mire usted, que Dios nos ayude, porque otra cosa no hay. Bueno, Elena, te hemos pedido que hagas una síntesis, ya sé que es muy complicado, de tu intervención en estas jornadas. Y hablaste de un tema fundamental para el judaísmo, que es la circuncisión. Pues sí, me tocó un asunto en el que, claro está, no soy experta, pero se me adjudicó Uriel este tema porque hace años, en 1998, publiqué un libro que titulé, me lo publicó el Consejo, El libro del buen retajar. Primera anécdota, se me ocurrió llamar el libro así, aunque era sobre circuncisión fundamentalmente, porque en español, en el diccionario de la Academia, retajar es cortar en círculo y como segundo significado es circuncidar. Primera anécdota con la que me encontré es que un día mi cuñado Salomón, el hermano mayor de Jacob, me llama muerto de risa y me dice: Elena, me he enterado que te has pasado a las ciencias aplicadas. Y digo: ¿qué dices? He visto que has publicado un libro que se llama El libro del buen retejar, o sea, poner una teja sobre otra. Entonces, alguien, no sé si lo había, no me acuerdo si lo había leído o lo había oído, había confundido retajar con retejar. Pero bueno, aparte de eso, justamente en ese libro publiqué textos judío-españoles, 11 textos judío-españoles, algunos de creación propia y otros en traducción más o menos libre del hebreo. Y justamente basándome, porque mi clase, que duró 1 hora y media, estaba basada en el comentario de textos.
repartí los textos entre los alumnos, los textos que iba a leer, porque a mí el PowerPoint no me gusta. Siempre falla, además. No, aparte de que falla, es que por la sencilla razón de que cuando se cierra el PowerPoint, todo se ha ido a las nubes. No puedes conservarlo. Exactamente. Por lo menos los alumnos que quieran volver a leer los textos, que además no tuve tiempo de leerlos todos, los tienen ahí. Si los tiran a la papelera al salir, pues cosa suya. Pero si los conservan, es algo que pueden leer y releer cuando quieran. Yo además, como eran textos rabínicos fundamentalmente, y había mucha cosa en hebreo, desde versículos bíblicos hasta otro léxico sin más, yo siempre lo que hago es abrir un corchete y traducir a continuación para que los alumnos lo entiendan desde el principio de qué estoy hablando. Entonces, en esa hora y media abordé, no utilicé los 11 textos que están en mi libro, sino solamente 5 de ellos. Quizá la mayor parte de los textos utilizados proceden del libro llamado Sefer Leil Shimurim, es decir, libro para la noche de guardia, de un rabino de Salónica, que se publicó primero en Viena en 1819 y en segunda edición en Salónica en 1872. ¿Qué es eso de la noche de guardia? Pues en muchas comunidades judías sefardíes es costumbre la noche anterior a la circuncisión de un niño pasarlo despiertos leyendo todo tipo de textos fundamentalmente religiosos. Y para que los niños no se duerman y los mayores tampoco, se aconseja leer algo que sea divertido. Uh-huh. Y en este libro, el Sefer Leil Shimurim, hay montones de cuentos, anécdotas, narraciones para que la gente se mantenga despierta y no se haga lo que publico también en mi libro de otras comunidades, en que se juntan hombres y mujeres, se dedican a cantar canciones profanas, a beber vino, etcétera, etcétera. Y mire usted que no se haga eso, sino que se haga, que sea una cosa de tipo religioso, sobre todo los niños. Entonces, rabino que he dicho de Salónica, lo que hizo fue una hábil copia, pero muy hábil, y lo voy detallando en mi libro, de lo que en 1730 había publicado otro rabino, Jacob Juli, de Constantinopla, y entonces aprovecha textos de este hombre, añade otras cosas, quita otras cosas, pero en definitiva una copia total, que si hubiera vivido y hubiera existido entonces la vigilancia del plagio... De los derechos de autor. Los derechos de autor se hubieran ido absolutamente al diablo. Bueno, hablé de la circuncisión, origen y significado. Entre los judíos, la circuncisión o Berit Milá, pacto de la circuncisión, tiene su origen en la alianza establecida entre Dios y Abraham, según se cuenta en el libro de Génesis 17, versículos 6-14. Dios se compromete a hacer crecer al pueblo de Israel, renovar su alianza con él, convertirle en el pueblo elegido, y de ahí en adelante, a partir del momento en que se vayan circuncidando todos. ¿Qué sucede? Que Abraham es el primer circuncidado con 99 años. En esos momentos de sus hijos y esclavos, el que tiene cerca es Ismael, con 13 años. Por eso los musulmanes circuncidan a los niños con 13 años. Es el hijo de la esclava de Sara, Agar, agarenos, recordemos, también musulmanes, porque Sara no se quedaba preñada de ninguna forma, y por eso Abraham preñó a Agar y tuvo a su hijo Ismael, ismaelitas. Pero, y esto me interesa recordarlo, en la antigüedad no parece haber sido la circuncisión una práctica exclusivamente judía, ya que sus vecinos egipcios, fenicios, cananeos sometían a sus hijos varones a una práctica similar, operaciones quirúrgicas similares.
Como los judíos, tanto los coptos de Etiopía, descendientes de una primitiva secta cristiana, y los musulmanes que han mantenido este rito desde sus antepasados, siguen hasta el día de hoy practicando la circuncisión. Sin embargo, el significado de tal práctica entre sus pueblos y otros muchos, polinesios, mayas del Yucatán, indios del Perú y de diversas regiones de la jungla del Amazonas y del Orinoco, así como numerosas tribus de África ecuatorial, es diferente del que tiene el pacto de Israel para el pueblo judío. Generalmente, en los casos mencionados, suele tratarse de un rito de iniciación que marca el paso de la pubertad a la edad adulta. Pero ninguno de esos elementos forma parte de la concepción judía de la circuncisión. Para el judío de cualquier época se trata exclusivamente de un acto de consagración religiosa nacional a Dios, a la ley judía y a la comunidad de Israel. El pacto de la circuncisión se sale en parte del campo de lo religioso para entrar en el campo de lo histórico nacional. Quiero recordar también aquí cuando el pueblo de Israel cometió 2 incumplimientos de la circuncisión. Que eso es, no sé si es muy conocido, Elena. No, es que tampoco es muy conocido, aunque está en el texto bíblico, y eso es lo curioso. El texto bíblico justamente nos recuerda 2 ocasiones de la antigüedad en que los judíos dejaron de practicar la circuncisión. La primera tuvo lugar durante los 40 años del deambular de Israel por el desierto del Sinaí tras la salida de Egipto. Como iban todos cansadísimos, muertos, etcétera, etcétera, pues no iban practicando la circuncisión, lo que obligó a Josué a circuncidar al pueblo antes de entrar en la tierra prometida, y eso se nos cuenta en el libro de Josué 5:10. La segunda ocasión tuvo lugar en el reinado de Israel, bajo el reinado del rey Ahab y de su esposa Jezabel, según se nos cuenta en el libro 1 de Reyes 19:14. Según la ampliación legendaria de ese versículo, la perseverancia del profeta Elías en convencer a los israelitas de restablecer el olvidado pacto le ha valido la denominación de Malach Haberit, ángel del pacto, y un lugar preponderante en la ceremonia de la circuncisión. Importantísimo papel el de, se supone que Elías aparece en todas las circuncisiones y se le reserva una silla especial para que se siente, aunque claro está, no se le ve, porque además si tuviera que estar el pobre profeta Elías en todas las circuncisiones, pues con dificultades iba a llegar de un sitio a otro. Luego hablé también de las excelencias de la circuncisión. Según dicen los rabinos, y tengo demostrado en el libro en cuestión del que he hablado, hay 2 excelencias para la circuncisión, unas de tipo espiritual y otras físicas. Entre las de tipo espiritual, se nos dice en uno de los libros por mí editados que es que el circuncidado no va al infierno. ¿Cómo que no va al infierno? Pues que el pobre Abraham, Dios le ha ordenado que esté a la puerta del infierno y que vaya mirando las pichas de todos los que aparecen por allí. Entonces, cuando aparecen señales de circuncisión, inmediatamente los manda para el cielo. Y si resulta que hay un judío que ha sido muy malo, vienen ángeles, le tapan la circuncisión y entonces Abraham los manda al infierno. Y otra que, bueno, hay que tener en cuenta que para el judaísmo, igual que para el cristianismo, lo importante es creced y multiplicaos. En consecuencia, quien no procrea no sirve en ese sentido. Y la unión hombre y mujer en el matrimonio no es por placer, es por reproducción. Entonces voy a contar una anécdota de mi madre católica en que para darnos cuenta todos que es lo mismo que ha pasado con el cristianismo antiguo.
Durante la guerra en Madrid, mi madre sufrió un accidente que le desprendió la retina de un ojo. Se curó como pudo, recuperó en parte la visión y cuando yo nací en 1942, los médicos le recomendaron a mi madre que no volviera a tener hijos porque se arriesgaba a perder la visión del ojo. Un día fue mi madre a confesarse y el cura, que en este caso parecía así como un poco... no sé cómo definirlo, prefiero no calificarlo. Él entró en su vida, le preguntó cuántos hijos tenía, etcétera. Mi madre le explicó que una y que no había tenido más por recomendación de los médicos. Y el cura le dijo: pues no te puedo dar la absolución, estás en pecado mortal porque no has seguido intentando quedarte embarazada. Cuando mi madre me lo contaba, yo no me lo podía creer. Pero anécdotas, por ejemplo, yo no había visto en mi vida cómo era el órgano masculino, y siendo pequeña en mi casa siempre había perros porque mi abuelo había sido cazador, y un día el perro de turno se estaba lamiendo sus partes y apareció por allí una cosa rosa. Yo salí corriendo a decirle a mi madre que el perro estaba enfermísimo. Mi madre no sé qué me dijo, se debió echar a reír, me tranquilizó. Espero que no te llevara a confesar con ese cura que le había confesado a ella, ¿no? Afortunadamente no. Bien, hablé después uno de los textos que hizo reírse mucho a la gente es que, según los rabinos, la circuncisión disminuye el deseo del acto sexual. Y lo dicen los rabinos, yo no me lo he inventado, está en mi libro. Y incluso, en este caso no sé recordar si lo dice Maimónides en uno de los textos judío-españoles que edito, que lo que sucede es que las mujeres judías que se juntan con no judíos que no están circuncidados, les cuesta mucho trabajo separarse de ellos, porque como follan más y más a menudo, en consecuencia es una forma de decir: mira, no os liéis con no judíos porque a lo mejor os va a costar separaros de ellos. Volveros locas. Bien, luego hablé de los protagonistas de la ceremonia, es decir, de Elías, del padre, de la madrina, del padrino o sandak, como se dice en hebreo, y del circuncidador o mogel. Y expliqué por separado la actuación de cada uno de ellos. Expliqué también, a base de textos, el examen exhaustivo que hay que hacer al niño antes de circuncidarle. Porque si el niño, por lo que sea, está débil o no tiene las uñas un punto crecidas o puede tener enrojecimiento en los ojos, etcétera, 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 todo un examen exhaustivo, al niño no se le puede circuncidar, hay que esperar. Hablé también de cómo es la operación quirúrgica, de la fecha y hora de la circuncisión, sobre todo con las complicaciones que puede tener la circuncisión en sábado, que a veces cae en sábado, entonces hay requisitos especiales. Hablé también de los instrumentos y mobiliario de la circuncisión y dediqué un apartado al folclore, que para mí era una de las cosas que quizá más me interesaba, sobre todo en relación con esa noche que he dicho de vigilia antes de que se lleve al niño a circuncidar. Y una cosa que quiero mencionar de pasada, que también mencioné en el curso, es el papel de la madrina. No tiene por qué ser obligatoriamente la mujer del padrino, puede ser cualquier otra persona. Pero si el padrino decide que sea su mujer, tiene que vigilar escrupulosamente que la mujer no esté con la menstruación, porque su papel de entrar al niño en la sinagoga, mire usted, si está usted con la menstruación, usted es impura y usted no puede entrar. En consecuencia, mucho cuidadito. Y vigile usted si alguien de su familia puede o no puede o qué pasa. Y como conclusión, hablé de la implantación en el judaísmo. Y dije, y leo en este caso lo que dije allí mismo: se trata de la circuncisión de uno de los preceptos fundamentales del judaísmo. Su práctica está totalmente extendida hasta el día de hoy
y no solo entre los judíos tradicionalistas, sino también entre los no religiosos, ya que su influencia en la vida judía a través de los siglos ha sido tan fuerte que su observancia es a menudo lo último que a algunos judíos les queda de afinidad con el judaísmo. Incluso a aquellos que han contraído matrimonios mixtos y que con un alto grado de asimilación y librepensadores han abandonado otros ritos y ceremonias tradicionales. Algunos alegan para ello razones higiénicas, otros con conciencia nacionalista lo justifican porque así preservan el símbolo por excelencia de la identidad judía. Y los terceros aducen su reverencia por una antigua tradición que comenzó con el patriarca Abraham hace unos 4.000 años y se ha mantenido ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Eso es lo que dije como conclusión y finalmente acabé leyendo una copla escrita para justamente la noche de viola, para ser cantada en esta noche en que hay que mantenerse despiertitos y no dormirse. Elena, pues yo creo que has seguido el ejemplo de este rabino y has combinado el humor y el rigor y los datos para conseguir que seguir esa intención de mantener el interés de los oyentes, de los alumnos, y aquí en esta entrevista lo has conseguido. Pero no queremos despedirte sin preguntarte en qué estás trabajando, cuáles son tus próximos proyectos. Bueno, pues no hay como jubilarse para quizá trabajar más que antes. En estos momentos tengo entregado un libro que he escrito en colaboración con un colega y es un libro muy interesante. Se trata de un comentario bíblico, lo que se llama en judío español Meam Loes, al libro de Eclesiastés. Se publicaron 2, este es el más antiguo de ellos. Lo escribió un rabino de Vidin, en el norte de Bulgaria, a orillas del Danubio, y tenía que ser mayor, porque teniendo en cuenta que era rabino, se casaría en torno a los 19, 20 años. En una parte final del libro le dedica a un texto en hebreo a su mujer Sara, diciendo que lamenta su muerte, que ha sido la compañera de su vida durante 50 años, y sin embargo en la parte primera del libro dice que se ha vuelto a casar. O sea que este señor debía tener ya una edad avanzada, no sabemos porque no nos dice, sí dice el nombre y la familia, pero no nos dice qué edad tenía la nueva mujer. Y este hombre, este rabino, se va desde Vidin, al norte de Bulgaria, hasta Jerusalén para publicar allí el libro. El viaje debió ser, estamos hablando de 1890 y tantos, nada fácil desde luego, y para un señor mayor. Luego nos narra el viaje que hace por Israel, que también es muy interesante. Y no se le ocurre otra cosa a este rabino que entregar el libro para su publicación a una imprenta askenazí. Lo cual quiere decir que entre el manuscrito que llevara, que entendían los tipógrafos de la imprenta askenazí, el libro está lleno de erratas, que una de nuestras mayores faenas para la edición del libro ha sido intentar corregir todos los problemas, porque ya hay incluso alguno que no hemos conseguido adivinar qué quería decir este hombre en el texto. Y bueno, está entregado a la oficina de publicaciones del Departamento de Publicaciones del Consejo y esperando que resuelvan la publicación. Y si no lo publica el Consejo, lo va a publicar el Instituto del San Millán de la Cogolla, porque fue un contrato que le hicieron a mi colega y se comprometieron a la publicación. Y si no, van a colaborar con el Consejo en el pago de la edición. Mientras no tenga que ir a Jerusalén a una imprenta askenazí. Sí. ¿No? Esperemos. Y luego, he publicado un libro en el último número de revista Sefarad que apareció en junio, y
ahora estoy intentando recuperar otro libro que tengo en marcha, que espero poder publicar el año que viene, rematar el año que viene la publicación, ya se verá, sobre las coplas de Purim de contenido bíblico, es decir, las que narran en verso la historia del libro de Esther. Y bueno, aparte de idas y venidas, y sí, muy importante, los días 7 y 11 de septiembre que viene va a tener lugar en Madrid, en el Consejo, el 21 Congreso de Estudios Sefardíes, que se organizan de forma tripartita entre Madrid, Barilán en Israel, y como la persona que se encargaba de estos congresos en Londres lo ha dejado, ahora la tercera pata del trípode va a pasar a Lisboa, al Centro Benveniste de Lisboa. Uh-huh. Entonces, bueno, los interesados en todos estos temas de estudios sefardíes que sepan que del 7 al 11 de septiembre en el Consejo va a haber este 21 Congreso de Estudios Sefardíes. Muy bien, pues ahí tienen una cita y nosotros esperamos que vuelvas pronto a Radio Sefarad en cuanto puedas para hablarnos de esos proyectos que nos estás adelantando. Muchas gracias, Elena. Un gracias placer, a vosotros. como siempre.